Recibiendo con mucho gusto al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Lema. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Estamos siguiendo atentamente la gestión ahí parlamentaria, el desafío de la austeridad, ¿no? Ya sabemos que se han bajado algunos costos, se han recortado algunas partidas, pero queríamos empezar hablando de la posibilidad que le dan ahora a los ciudadanos de presentar una idea y que esa idea puede llegar a ser un proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Y si ya está, ya han recibido ¿cuántas? Varias. ¿Cuántos golazos han recibido? Seguro que la gente siempre tiene la intención de participar. Ayer de noche estuvimos haciendo una puesta a punto del tema. Es un programa de participación ciudadana que se trata de una plataforma digital en donde está enlazada a la página del Parlamento. Propasi le pusimos como sigla. Ahí tenemos, mirá la 2025. la web. Que lo que incentiva es justamente la participación ciudadana a través de 3 modalidades. ¿Qué es lo primero que haces cuando abrís la página? Cuando abrís la página vos tenés diferentes opciones. Sí. Podés, por ejemplo, ingresar a los proyectos de ley que presentaron los diputados. Bien. Entonces, ahí cada persona que ingresa puede hacer consideraciones particulares o generales. Dentro de las consideraciones generales está la opción de poner me gusta o no me gusta, a los efectos de dar una valoración integral al proyecto. Bien. Después, la persona que ingresa puede hacer comentarios en el articulado. ¿Por qué? Porque pasa mucho en los proyectos, sobre todo en los proyectos que tienen una extensión importante de artículos, de que uno puede estar de acuerdo con la filosofía, pero puede entender que determinado artículo puede llegar a ser contraproducente para el objeto que el propio proyecto de ley se traza. Entonces ahí está la opción de ingresar en el articulado y hacer los comentarios correspondientes. Esto sobre los proyectos de ley ya presentados por diputados a lo largo de este periodo. Esto también puede ser, hablamos de personas, pero puede ser organizaciones también, ¿no? Perfectamente. Que a veces requieren de comisiones para ir a plantear determinadas circunstancias. Exactamente. Se gana tiempo, capaz. Exactamente. Nosotros lo que vemos, y pasa mucho en el interior, cuando estás de recorrida, visitás un hospital, visitás determinadas comisiones, tenés reunión con vecinos y demás, te acercan una cantidad de inquietudes. Acá lo que le permite a la ciudadanía es directamente hacer llegar las inquietudes sin necesidad de que haya una movilidad. ¿Es anónimo perdón, es anónimo? No, o tiene hay que registrarse y hasta se pide el contacto a los efectos de que una vez que el legislador toma conocimiento del aporte pueda seguir estando en contacto con la persona, con la organización que realizó dicho aporte. Hay 3 modalidades de participación. Una es sobre los proyectos de ley justamente presentados por diputados, que en ese sentido llegaron ya en una semana más de 70 aportes a 40 proyectos de ley que están presentados desde el 15 de febrero a la fecha que estamos procesando. La pregunta puede ser, ¿qué pasa con los aportes? Los aportes tienen 2 direcciones, que esta semana vamos a enviar una circular para que todos los diputados puedan conocer en forma detenida cómo consiste el procedimiento. Los aportes se dirigen al legislador que presenta el proyecto y a la comisión que trata el proyecto, para que estén ilustrados justamente todos los actores en la materia. Esa es la primera forma de participación ciudadana. ¿Para la ley de presupuesto está previsto también? Pasa que ahí viene del Poder Ejecutivo, claro. Entonces no sería la iniciativa. Claro. De todas formas, sí, igual porque otra de las modalidades de participación es que se ingresan a las comisiones, a cada una de las comisiones permanentes, y ahí se realizan los aportes en cuanto a sugerir temas. Ajá. Por ejemplo, Comisión de Salud, Comisión de Transporte, Comisión de Vivienda, la persona ingresa a una de esas comisiones y le pide a la comisión que tenga en cuenta determinada temática. Por poner un ejemplo, ingresa a la Comisión de Salud y solicita, haciendo modo ejemplo, ¿no? Sí. Que se trate el tema diabetes en cuanto a la actualización de la ley. Por ejemplo, recurro también al tema salud porque es uno de los temas que más han consultado, nos han sugerido ¿Qué temas sean tratar. los mayores? Sobre todo salud y educación. Ayer de noche hicimos una puesta a punto con el equipo. Esa es una segunda forma de participación donde es más amplia, porque capaz que justamente la persona que ingresó no tiene todo tan elaborado como para expresarse en el articulado o expresarse en el proyecto de ley en general. Eso te iba a preguntar, ¿esa propuesta tiene que tener, o sea, un marco legal y demás, o puede ser solamente un titular de idea? Es una sugerencia porque no es con carácter vinculante. Claro. Quien toma la decisión final son los miembros de la comisión. No se requiere un asesoramiento legal de cómo debería ser presentado. Y ahora te comento por qué, porque es importante eso, pero
para adelantar la tercera vía, es cuando ya la ciudadanía ingresa el proyecto de ley directamente. Y en ese sentido, ayer de noche yo me quedé medio impactado con la cifra. En una semana llegaron más de 140 proyectos de ley. O sea, 140 personas que ingresaron a la plataforma a sugerir un proyecto de ley que va de lo más variado. ¿El sistema te rastrea de dónde vienen esos proyectos? ¿De Sí, qué sí, departamento? porque la idea es que se quede el contacto con la persona. Ajá. No lo tengo todavía en una medición geográfica. Claro. Es bueno porque en parte muchas veces fundamenta la inquietud, o mejor dicho, de Las dónde emana necesidades. la iniciativa. Pero lo que vos preguntabas, Magdalena, es que para mí está muy bueno porque nosotros como eje de este año teníamos, obviamente, el tema de la austeridad, pero después fortalecer el control, fortalecer la modernización legislativa desde el punto de vista técnico y fortalecer la representación. Y nosotros como representantes no solamente legislamos. Entonces muchas veces la inquietud que a veces se materializa en un proyecto de ley en cuanto a lo que es el comentario ciudadano, capaz que no amerita un proyecto de ley, pero sí una iniciativa nuestra ante el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, un tema que no se está incumpliendo, que el ciudadano la forma que tiene de protesta es sugerir, aborden esta materia. En campaña, o sea, todas las promesas de campaña está buenísimo, por lo menos exigirles a ustedes. Bueno, por que eso. cumplan, ¿no? Entonces nos sirve como insumos. Entonces nosotros también lo que hacemos es categorizar aquellas inquietudes que, si bien no va a terminar en un proyecto de ley, porque no todo tema está solucionado por una ley, tampoco podemos caer en esa afirmación que no sería acertada. Entonces eso nos da insumo a nosotros, articular con el Poder Ejecutivo, o en algunas cosas, por ejemplo, hay una de las sugerencias que tienen que ver con temas de normativa del Banco Central. Y ahora estábamos verificando ayer de noche, que en realidad eso no requiere un proyecto de ley, requiere una comunicación para hacer un balance de la normativa de lo que tiene que ver con el Banco Central, a los efectos de valorar si es conveniente, que ahí también van las autoridades, que prospere o no la iniciativa. Lema, ¿cómo van a hacer para dar respuesta a todo esto? Porque te hago una analogía que no es igual, pero nos contaban desde el Ministerio de Salud Pública la cantidad de proyectos para habilitar ciertas cuestiones, ¿no?, a raíz de la pandemia, ¿no? Protocolos creados en distintos sectores y que no dan abasto de la cantidad que llegaban. Ustedes tienen un equipo de trabajo que revisa esto y cómo se hace para dar respuesta a la gente de esto está en seguimiento, recibimos tu consulta, estamos atrás del tema. Sí, desde el equipo están haciendo un seguimiento permanente. Aparte es un programa que no tiene costo, que lo empezamos a trabajar en el mes de enero, incluso antes de asumir la presidencia de la Cámara, que representa costo cero al Parlamento y que no solamente ya hay personas que están haciendo un seguimiento permanente. ¿Son funcionarios del Parlamento? Derivando. ¿De Hay tu funcionarios que bancada? trabajan conmigo, pero que trabajan conmigo durante todo el periodo. No es que es un plus de presidencia, Claro. está la que está encargada de la comunicación de la Cámara de Representantes, que es Bianca, que la verdad que ha hecho un excelente trabajo en toda esta área, porque ha fortalecido lo que es el diseño, ha hecho un ida y vuelta permanente. Es la que está trabajando ahora en la redacción que vamos a enviar en esta semana a los legisladores para que tomen conocimiento de cómo es el funcionamiento. Y la idea de esto es que luego se unifique con el Senado, pase a ser un tema integrado del Parlamento en su conjunto y ya el Parlamento lo haga fluir y le dé una periodicidad que funcione independientemente de quién esté. De hecho, el nombre, yo en los programas le puse 2025 a todos. Tanto a la modernización legislativa, que no es este programa, ¿Es es una otro idea programa. tuya esta? ¿Eh? ¿Es una idea tuya? O sea, es una idea que yo impulso a través de haber escuchado diferentes opiniones. Ajá. Yo en enero tengo una serie de reuniones con diferentes referentes en donde yo quería fortalecer la representación y había dos ejes para fortalecer. Uno era abrir el Parlamento a cada rincón del país, que por motivos obvios no lo pudimos hacer en forma presencial. Estamos con Beatriz Argimón haciendo recorridas virtuales todos los viernes en cada departamento, pero evidentemente no es lo mismo, pero es un formato en donde junto con las autoridades del departamento y la ciudadanía del departamento se lleva adelante un ida y vuelta y un intercambio muy importante para fortalecer esa representación. Porque ¿sabes qué pasa, Claudia? Que muchas veces, y lo voy a hablar en primera persona, como político creo que lo que yo estoy hablando es lo que a la gente le interesa. Y en realidad muchas veces te llevas el golpe de realidad, que lo que nosotros estamos hablando es lo que nosotros creemos que a la gente le interesa. Entonces, estos mecanismos nos dan un golpe de realidad a nosotros, un baño de realidad. Pasa con las intendencias eso, ¿no? Que salen, sesionan a veces, los plenos de los ediles salen a sesionar a veces en los barrios. Y bueno, pero está bueno, porque es una forma de tener un termómetro permanente. Democracia directa. Y en ese Yo sentido... creo en una democracia representativa, pero con la representación
que sea una representación fuerte, que tenga jerarquía, que tenga solidez. Lema, en ese sentido, una de las críticas cuando el Partido Nacional era oposición era que el Frente Amplio de alguna manera le daba mucha entrada a las asociaciones civiles, ¿no? Y como que cogobernaban. Sobre todo fue una marca que también se dio en el Mides, ¿no? Esta señalización que yo le hago referencia. Y ahora del otro lado también hay como cierto malestar por parte de algunas organizaciones de que no han tenido participación por la imposibilidad de estar dentro de la Cámara en la discusión de la ley de urgente consideración y demás. Hay como esas dos miradas, ¿no? De parte de la sociedad civil. ¿Esto de alguna manera viene a cubrir esa necesidad que entienden las asociaciones civiles que estaba faltando también en el gobierno de ahora? Una cosa es escuchar y recibir sugerencias, propuestas y opiniones. Ahora, uno no puede sacarse de la responsabilidad. Yo como legislador tengo responsabilidad que proviene de la ciudadanía. Por lo tanto, una cosa es escuchar y otra cosa es compartir la decisión. Las decisiones son de los gobernantes y eso para mí no se comparte. Si se escuchan, se reciben puntos de vista, pero aparte el gobernante tiene la obligación de rendir cuentas y hacerse responsable. Eso está claro, pero había una necesidad, o por lo menos manifiesta, no estoy haciendo un carácter valorativo, sino manifiesta de las asociaciones civiles de que tal vez no estaban pudiendo en este gobierno tener un contacto directo. La pregunta es, ¿hubo una buena respuesta hacia esta iniciativa por parte de las asociaciones civiles de poder participar de manera más activa? Tuvo una buena respuesta, pero yo creo que en el gobierno hay una buena respuesta en general. Cuando vamos a la ley de urgente consideración, yo no recuerdo como legislador tener una iniciativa que haya sido tan amplia en cuanto a recoger tantas opiniones ciudadanas. Una iniciativa que en el mes de enero empieza con un anteproyecto que va cambiando versiones y que permanentemente se tuvieron reuniones en diferentes ámbitos en donde se llevó una propuesta mucho más representativa. Por lo tanto, yo obviamente que acepto que haya opiniones que quizás le gustaría que la instrumentación de la participación de organizaciones pueda llegar a ser distinta. Lo que creo que está en los hechos, que hay una gran participación social y yo soy de los que creen en esa participación. Ahora, también como creo en esa participación, creo que hacerse responsable es parte de las responsabilidades que tenemos que asumir. Por lo tanto, yo creo que esto es una forma que el Parlamento tiene que ser abierto permanentemente. Pero yo creo que hay que fortalecer la esa gran participación no iría atado a que eran 500 artículos y era necesario realmente revisarlos por su cantidad. Pero eso pasa, ahí hubo leyes de presupuesto que tuvieron más de 800 artículos en un plazo muy similar al que se trató el proyecto de ley de urgente consideración. Sin embargo, a pesar de tener un plazo similar, no fue 6 meses antes que se puso en conocimiento cuál era el horizonte, cuál era la dirección que se tenía en esa ley de presupuesto que tenía más de 800 artículos. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que fue sumamente expresados las diferentes posiciones y los diferentes puntos de vista que hay que saber escuchar. Obviamente que las organizaciones tienen que participar, tienen que reclamar, tienen que patalear y tienen que criticar cuando consideren pertinente. Por eso también estamos en ese sentido dando señales que el Parlamento, que tiene que ser la casa de la democracia, la casa de la representación ciudadana, tiene que cada vez más ir justamente en esa línea en donde se abran espacios de participación y de sugerencia permanente. Y a propósito, ¿no? Casa, tiene que ser el ejemplo para todos, porque de última somos todos los uruguayos los que pagamos esos salarios y había una política de recorte de gasto también, ¿no? Desde que estás ahí en la Cámara. Se han bajado partidas para prensa, se ha destinado una plata para el fondo COVID. ¿Qué ahorro se logró ahí con todo eso? Primero, eso que vos decís, Claudia, yo creo que eso hay que reafirmarlo siempre. Nosotros somos empleados de la gente, somos servidores de la gente porque nos pagan el sueldo a todos nosotros, todos los uruguayos, y ese aporte siempre hay que tenerlo presente. Sí se dieron señales de austeridad claras. Se eliminó la partida de prensa, que hacía años que se venía hablando de la posible eliminación, que refieren 33.000 pesos por legislador, que eso va a representar un ahorro para el Parlamento ¿Esa plata va al fondo 7 millones de dólares. Lo que trató es que vaya en este caso al fondo coronavirus, pero lo que pasa es que después los años, ya esperemos que sin la convivencia con el coronavirus, es un ahorro que se genera. Claro. Porque son 7 millones de dólares en el periodo que no se van a solicitar a rentas generales producto que la eliminación de la partida fue total. Ese fue un ahorro y una señal que se dio de entrada.
En materia de Pero inversiones... es para todo el periodo, entonces. Para todo el periodo. Ok. Esto es una eliminación de partida. Los legisladores, digamos cada uno, Era absurdo. 33.000 pesos. Era algo que yo Lo querían no me solicitar. sentía cómodo. Aparte, oye, tenés el celular, tenés la computadora, hoy hay otros el otro días tiempo. que evidentemente tiempo. con los avances cambiaron un montón de características y aparte estamos en un tiempo donde había que dar señales claras y en eso en el Parlamento, y en eso quiero reconocer que esto contó con el apoyo de los 7 partidos con representación parlamentaria y eso creo que son señales que van mucho más allá de una persona o de un partido porque fue una señal colectiva que muchas veces desde la ciudadanía se dan reclamos y están en todo su derecho, pero en este caso yo creo que se dio un muy buen mensaje. Y Una muy también buena con las señal. licencias, ¿no? Que se limitaron Con a las licencias. licencias ya presentamos un proyecto de ley firmado también por los 7 partidos políticos en la Cámara de Representantes para evitar cualquier tipo de exceso. ¿Por qué? Porque hoy puede suceder con el sistema que está que en una sesión entre más de un suplente por diputado y que cada uno cobre un jornal aproximadamente de 10.000 pesos. Evidentemente que no aplica el sentido común en esa situación. Entonces hablamos con los 7 partidos políticos, impulsamos un proyecto de ley en donde a los suplentes se paga un jornal dividido entre la cantidad de suplentes que ingresen. ¿Por qué se dio esta solución? Porque hay partidos que tienen un diputado solo. Entonces, en materias como es el presupuesto o rendición de cuentas o lo que fue la LUC, puede pasar de que el suplente, hay suplentes míos, o sea, que les toca ocupar mi lugar, que saben más que yo. Sea más técnico. Y sí, saben más que yo, van a estar mejor preparados que yo Claro. para intervenir y para hacer aportes en un tema. Entonces, no estaba bueno limitar ese aporte que se puede hacer de cada banca. Entonces, lo que hacemos así es limitamos el gasto. Esto es un limitamos proyecto de el ley costo. todavía, ¿no? Sí, pero lo que estamos hablando en coordinación es que mientras no esté aprobado, no se voten, como cada licencia se voten, que no se voten licencias de forma tal de, Una mientras tanto, contingencia. claro, tener una Esto contingencia para también evitar. sería para todo el periodo y Esto sería definitivo. y Eso está en una ley. estimación Después de otra ahorro, cosa que hicimos, estimación de ahorro por ese todavía no rubro, la tenemos ni idea. cuantificado porque hay que hacer una valoración de periodo, que estamos trabajando en eso, pero todavía no tenemos el dato final. Y otra cosa que hicimos, que yo también creo que fue una buena señal, fue que nosotros teníamos en la Cámara de Representantes 99 millones de pesos, que ya lo teníamos lo teníamos en la cuenta bancaria, en el rubro inversiones. En vez de invertir, lo que hicimos fue proyectar inversiones por 2 años, para cualquier fuerza mayor, para cualquier imprevisto, generamos un colchón para estar cubiertos, y $1 millón de esa cifra la enviamos directamente al Fondo Coronavirus, por lo tanto contribuimos con rentas generales y a través de rentas generales con el Fondo Coronavirus, y obviamente también nos pusimos mucho más austeros en las inversiones. Esto fue un aporte que, como recién decía, se hizo un plan de contingencia en donde por 2 años igual la Cámara estaría saneada. Y en por materia de cualquier- salarios de ustedes, ¿hay algún plan, digamos, como se hizo, bueno, ustedes son funcionarios públicos, ¿no? En los primeros 3 meses de pandemia, que bueno, se le desquitó un porcentaje a los salarios que estaban por encima de los 80.000. Sí, un 20% aproximadamente. Sí, eso hay idea, hay planes. Eso tiene que ser de un este, periodo para el otro y todo un mecanismo constitucional. La partida de prensa, hay que destacar que esos 33.000 pesos, Sí. el monto que era por legislador, se pagaban dentro del salario del legislador. Entonces ahí se entiende como una que... quita, seguro. Claro, lo que pasa es que era mucho más sencillo porque era una partida a eliminar. Estamos haciendo una valoración de todos los costos de la Cámara, porque acá cada peso hay que cuidarlo. ¿Esos 33 quedan en mano? Te pagás IRPF, poner que sean 24 en mano, Bien. porque justamente, como se pagaba dentro del sueldo, recibía los mismos Claro, descuentos y tampoco que... había un contralor del destino de ese dinero. No, porque es no era decir, rendición, era una claro, partida que venía claro, de seguro, sí. hacía no sé cuántos años, pero ahora estamos haciendo, como estamos preparando el presupuesto, que tenemos hasta mediados de agosto para presentar el presupuesto en la Cámara, estamos haciendo un análisis rubro por rubro, peso por peso. A mí no me gusta la frase del no mueve la aguja. Todo mueve la aguja. La austeridad tiene que ser una actitud en sí misma y en forma permanente. Por lo tanto, estamos haciendo un análisis pormenorizado de todos Ahora los no se está costos. viajando, pero el tema viático es otro. Bueno, yo había capítulo, ¿no? avisado antes de que pase todo el tema del COVID que habían que formar delegaciones mucho más razonables en cuanto a la cantidad y de justamente, yo no iba a autorizar, esto lo había dicho públicamente, lo había hablado en el ámbito correspondiente, viajes que no tengan que ver con organismos internacionales integrados por Uruguay.
Porque a veces pasaba que claro, no es que uno esté señalando como una irregularidad porque estaba previsto, pero pasaba que un legislador lo invitaban de tal país. Entonces a veces el presidente de la Cámara podía autorizar. Yo dije, yo no voy a autorizar viajes que no tengan que ver con organismos, porque es un criterio objetivo, porque si no tenés que estar eligiendo a quién sí y a quién no. Y ahí entras en una discreción que creo que es una señal que había que mejorar. Pero evidentemente que en este año se va a ahorrar una cantidad No hay de viaje. dinero presupuestado en viajes. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Favor. Gracias. Estuvo buenísimo y ojalá que se sumen muchos otros ciudadanos a estas ideas que pueden ser proyectos. Y para la poca difusión que se le dio, hay un montón de proyectos ya presentados, Sí, ¿no? ya Así más diciendo, bueno, ayer de noche estábamos haciendo Así que hay la que- puesta a No van a punto. dormir en tu equipo, me parece. La idea es esa, hay que trabajar cada vez más. Bueno, hay que ingresar ahí a la página del Parlamento, tienen todo muy amigable cómo llegar a todas las etapas que explicó el diputado Lema. Muchas gracias, que tengas Por buen favor, día. un placer. Gracias. Todo lo mejor.